Mi nombre es César Augusto Martínez, estudiante del curso Álgebra, Trigonometría y Geometría Analítica con código 301-301A616 del grupo 73. A continuación voy a hacer la sustentación de los ejercicios de la tarea 4. Para ello escogí el ejercicio número 14 que nos dice que en un puente se ven que los cables que lo sostiene forman una parábola. Las torres que soportan los cables están separadas 700 pies entre sí y tienen 38,1 metros de altura. Si los cables tocan la superficie de rodamiento a la mitad de la distancia entre las torres, ¿cuál es la altura del cable que en un punto situado a 120 pies de donde el cable toca el área de rodamiento del puente? Dar la respuesta en pulgadas. Bueno, como podemos ver en la gráfica, tenemos dos torres y entre ellas un puente y el cable que lo sostiene forma una parábola como nos dice el enunciado. La altura es 38,1 metros, separación entre las torres 700 pies y nos pregunta cuál será la altura en este punto, es decir, a 120 pies de este punto que lo llamaremos vértice. Bueno, lo primero que hay que hacer es conversión de unidades, ya que nos dan la altura en metros y necesitamos trabajar todo en pies para ser más cómodo. Entonces, 38,1 metros a pie nos da 125 pies. Luego, lo primero que debemos hacer es hallar la ecuación de la parábola que describe este cable. Para facilitar la solución del problema, pues podemos asumir que el vértice, que es este punto medio, está en el origen, es decir, vamos a trazar un eje Y y un eje X, el eje X pues va a ser la horizontal del puente y el eje Y va a estar aquí en la mitad, que pasa por todo el centro de la parábola. Entonces, la ecuación de la parábola va a ser de la forma x al cuadrado es igual a 4ay, ya que va a estar en centro del origen y va a abrir hacia arriba. Entonces sabemos que la altura es de 125 pies y la distancia entre cada extremo del cable es de 700 pies. Es decir, a cada lado del vértice tenemos 350 pies. Por lo tanto, podemos saber las coordenadas del extremo del cable. Es decir, podemos calcular la coordenada de este extremo, que será el extremo 1, y este que será el extremo 2. Entonces, aquí en esta gráfica ya tenemos trazado el eje X y el eje Y. El vértice va a estar en el punto 0, 0 en el origen y tenemos el punto E1 y el punto E2 desde el origen, es decir, desde el vértice hasta este extremo, tenemos 350 pies y desde este vértice hasta el extremo tenemos también 350 pies. Ya en coordenadas, pues sabemos que X mide 350 y Y, que es la altura que nos dio 125 pies, y en este caso va a ser negativo X menos 350 y Y va a ser 125. Bueno, como estos extremos E1 y E2 hacen parte de la parábola, eso quiere decir que cualquiera de esos dos puntos va a satisfacer la ecuación de la parábola, es decir, esta ecuación de acá, x al cuadrado es igual a 4ay. Entonces, por lo tanto, podemos reemplazar tanto E1 como E2 para hallar la ecuación canónica de la parábola. En este caso vamos a reemplazar E2, entonces x 350 y y 125. Despejamos A y tenemos 245. A un valor de 245. Entonces, por lo tanto, la ecuación canónica de la parábola que describe el cable del puente será x al cuadrado igual a 4 por 245y, x al cuadrado igual a 980y. Entonces, ya teniendo la ecuación canónica de la parábola, simplemente podemos dar solución a la pregunta que nos hacen. Nos dicen que cuál es la altura del cable a una distancia de 120 pies del vértice, es decir, nos dan X. Entonces lo que nos pregunta es cuánto vale Y cuando X vale 120. Simplemente reemplazamos en la ecuación canónica y despejamos y eso nos da aproximadamente 14,7 pies. Como nos dicen que hay que hallarlo en pulgadas, entonces hacemos la conversión y 14,7 pies nos dan 176,4 pulgadas. Entonces la altura del cable en un punto situado a 120 pies de donde el cable toca el área de rodamiento del puente es de 176,4 pulgadas. En GeoGebra podemos comprobar que la ecuación canónica que hallamos eh, hace referencia a la parábola que describe el cable del puente. Y esto sería todo, muchas gracias.